Bueno, ¿por dónde empezamos con los jardines comestibles, ¿no? El objetivo general, pues al fin y al cabo, que un municipio ponga un jardín comestible, pues se trata de una apuesta que tiene varias opciones. La primera de ellas es, bueno, pues fomentar la soberanía alimentaria, generar alimentos sanos y cercanos. Es una manera de promocionar directamente hacia un cambio de dieta también. Es también una posibilidad que se abre para un espacio de cooperación entre generaciones, que también es muy interesante. Animar también a lo que es el voluntariado, el trabajo colectivo y la participación ciudadana. Y también, pues, lógicamente, apoyar la economía circular, si bien muchas veces esos jardines pueden llevar incorporado una parte de compostaje o a un elemento, digamos, que sirva también para reciclar materiales. Así que depende un poco del enfoque que se trabaje. Realmente, pues un jardín comestible supone bastantes objetivos, ¿no? Se puede formular de muchas maneras en función también del tipo de trabajo que hay. A nivel, digamos, de conceptualmente, sí quería rescatar aquí la cuestión de las dietas saludables, o dietas sostenibles, porque es un concepto que utiliza bastante la FAO y que me parece que es un elemento que incorpora bastantes cosas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de dietas sostenibles estamos hablando de un cambio mucho más profundo, es decir, no solamente hablamos de un cambio de infraestructura, sino que estamos hablando de un cambio que va también directamente a diferentes elementos. Está claro que un entorno de biodiversidad y clima, está importante también todo el tema del patrimonio, el conocimiento agriculto, el saber hacer, todo el tema de la seguridad alimentaria, que en estos momentos es tan clave, tan importante, ¿no? El comer sano, las dietas equilibradas, el bienestar, la salud, y que al final es un marco de actuación bastante amplio. A la hora de justificar un proyecto de este tipo, pues hay bastantes elementos que podrían hacernos de argumento perfectamente para presentar este tipo de actuación, ¿no? La primera cuestión a reflexionar es qué es un jardín comestible. Es decir, que en este punto la doble palabra nos lleva a un doble juego, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque no podemos perder, o sea, un jardín comestible no es un huerto, ni es un huerto social, ni es un huerto de autoempleo, ni es en sí mismo un espacio cerrado para producir alimentos. Un jardín comestible principalmente es un jardín, con lo cual tenemos que plantearnos si queremos o no queremos hacer un jardín comestible, independientemente de que hagamos unos espacios para huertos sociales o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí un jardín comestible, un jardín es un espacio público abierto, lo cual es un tema claro. Un jardín siempre lleva un componente de arte, de belleza, todo el paisajismo, los jardines están asociados a un elemento, digamos, estético, con un valor estético importante. Lógicamente, en este caso, pues está construido un jardín, lógicamente, de especies vegetales y si es comestible, pues de especies vegetales comestibles. Y también es una reflexión que dejo encima de la mesa, pues un poco un jardín suele ser un espacio de tranquilidad o de esparcimiento ¿no? Esparcimiento. Probablemente podemos ponerle mucho más valores a lo que sería, digamos, el tema del jardín, pero nos podemos ir a elementos mucho más significativos, pero sí que serían estos, al menos estos espacios, estos elementos los que nos identifican lo que sería un jardín. A la hora de hacerlo comestible, pues lógicamente en el diseño, en cómo se trabaja y en cómo se gestiona, es fundamental no perder de vista que sigue siendo un jardín, ¿no? Que eso es un elemento clave, ¿no? Bueno, con respecto a las coherencias o los encajes con las competencias municipales, pues está claro que según la ley de bases de régimen local, la competencia municipal parece clara que es la de parques y jardines, pero que igualmente que es parques y jardines, si hacemos un jardín comestible, pues también tiene de lleno o puede afectar a otras competencias o otras funciones o concejalías o delegaciones de los ayuntamientos, ¿no? Puede afectar a la recogida de residuos, si se alberga una zona de compostaje, puede afectar al área de consumo, si se desarrollan actividades de formación para el consumo, a cultura, si se convierte en un espacio de escenario de acciones culturales, o a turismo, como si se promociona como un destino turístico o parte de un producto turístico del municipio, ¿no? De todas formas, el elemento de jardín comestible, una vez puesto en marcha, pues tiene bastante potencialidad y da singularidad a los destinos, ¿no? Bueno, en cuanto a ejemplos inspiradores, y aquí pues un poco la ventaja o la experiencia que tengo personal, voy a contar alguno. El primero de ellos me tengo que remitir pues, al origen
de toda esta red internacional que existe Incredible Edible. Tuve ocasión de viajar hace unos años al Reino Unido, al norte de Manchester, a la localidad de Todmorden, que es donde surgió todo este movimiento, y una localidad de 16.000 habitantes que hace más o menos unos 10 años que empezó con este movimiento y que recibe más de 15.000 personas al año simplemente por visitar los jardines comestibles. Los jardines comestibles que hay allí, como veis, hay pues son pequeños espacios que ocupan desde la parte, digamos, de la policía, al lado del centro de salud, en espacios periféricos, en balcones, en aceras. Prácticamente todo lo que es el municipio, lo que es la localidad, está llena de jardines y todos son comestibles, ¿no? Entonces, un poco cuando fuimos, además fui con varios alcaldes a verlo, y un poco conocer la filosofía de cómo estaban montados, y me pareció que es un tema interesante. Incredible Edible se ha constituido hoy en día en una red, que si buscáis por internet hay una red mundial que tiene bajo esa marca, ¿no? Y que de alguna manera pues mantiene un poco la idea de generar como una red de municipios que tengan jardines comestibles. Entrando un poco en la filosofía, ¿no? Como veis aquí, estas son imágenes también de allí de Todmorden, y para mí la clave está en cómo ellos lo plantean, ¿no? Ellos plantean if you eat, you're in. Es decir, si tú comes, estás dentro. Es un concepto que para nosotros nos puede llamar mucho la atención, ¿no? Pero es realmente el objetivo es un espacio público, abierto, al disfrute de cualquier persona que pasa por la calle y que de alguna manera, si come, participa del jardín, ¿no? Entonces, bueno, como veis allí, pues incluso las personas pasan, cogen unas hojas de lechuga, se hacen el sándwich o se llevan una cebolleta. En fin, que realmente es un concepto que bueno, es como surgió allí, como viene quizás también de la parte de que ellos vivieron cuando el aislamiento con la Guerra Mundial. Lo han montado el grupo motor, son personas mayores que vivieron la Guerra Mundial en Inglaterra, que se sintieron aislados y que tuvieron que cultivar todos sus techos, sus jardines, sus terrazas, y lanzaron este movimiento, lo lanzaron pues hace unos 10 años, ¿no? Tal es así que han tenido tal aceptación que este tipo de movimiento, bueno, pues en el Reino Unido ahora mismo existe una legislación reconocida en todo el Estado, en que cualquier ciudadano puede reclamar cualquier espacio público verde, lo puede convertir o declarar en un jardín comestible, ¿no? Entonces se ha creado una nueva figura de protección en la cual, digamos, cualquier ciudadano puede solicitar al ayuntamiento el ocupar un espacio verde para hacer un jardín comestible, ¿no? Eso deja de ser interesante. La filosofía es esta: if you eat, you're in, ¿no? Esto aplicado a España, y dónde lo podemos contar o dónde se ha desarrollado, ¿no? Pues en su momento tuvimos el Ayuntamiento de Carcaboso en Cáceres, que montó, lógicamente, no lo mismo Inglaterra que Cáceres, ¿no? Ya de entrada veis un poco las imágenes, y al final, este caso, bueno, pues una iniciativa municipal que empezaron a trabajar con un grupo de un taller escuela, y que realmente lo que hicieron fue ocupar dentro de unos jardines pequeños, en un pueblo bastante pequeño de 1.000 y pico habitantes, ocupar un espacio que estaba ocupado por un jardín, por un parterre, y empezar a generar espacios de comida, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una labor a medio plazo, y la parte principal luego ya veremos que es un elemento de concienciación, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo que también he traído a colación, y este caso es el caso del jardín comestible o el arboreto de Redueña, que también tuve ocasión de planificarlo y de diseñarlo y hacer la actuación, y que tuvimos que recuperar todo un terreno que veis aquí, que era un terreno en una zona bastante degradada, convertirla en un espacio, digamos, abierto para poderlo utilizar, ¿no? La idea fundamentalmente, bueno, pues fue traernos un poco la filosofía esta de Reino Unido, comida para compartir, o si tú comes estás dentro, y trabajar sobre esa idea aquí en España, sabiendo que las diferencias que tenemos culturales, y de alguna manera, porque ya existían otros ejemplos a nivel nacional que estaban bajo esta red, ¿no? Entonces, un poco mantener esa filosofía con los problemas que ahora os comentaré en su puesta en marcha, ¿no? En el caso del Arboreto de Redueña, pues lo que hicimos fue una intervención financiada por, en este caso, la Consejería creo, de Turismo, y una actuación sobre una vía pecuaria en la cual se pidió permiso para poder intervenir plantando más de 120 frutales, 40 arbustos, bancales de cultivo, compostera, riego por goteo y un vallado, paneles de interpretación turística y demás, ¿no? Lo que se hizo fue, bueno, pues una plantación enorme con todo tipo de especies comestibles, desde árboles, arbustos
Ahí veis un poco el desarrollo de todas las plantas que había. Bueno, básicamente, pues eso, colorido, relax, alimento, biodiversidad, un poco los elementos, recuperando todo el espacio, la zona de compostaje, una zona más de bosque, generando sombra en una zona que no había prácticamente nada. Así es como estaba todo el terreno inicialmente, era un espacio degradado para cubrir parte de basura, con contenedores y demás, y convertirlo todo esto en un espacio de, digamos, de integración vecinal, ¿no? Con la idea un poco de que fuera que la idea planteada siguiendo la filosofía de Incredible Edible, de generar un espacio abierto que toda la vecindad pudiera entrar, cultivarlo, mantenerlo y generar ese espacio de convivencia que viene a ser un poco la idea de los jardines comestibles. Bueno, también era un poco, en este caso, demostrativo. La idea, aquí están precisamente los ingleses visitando este espacio, una vez que estaba ya puesto en marcha, también un poco como un lugar demostrativo de, en este caso, Redueña es un municipio socio de Red Terrae, un municipio fundador, y también interesaba tener un punto de referencia para poder seguir contando la filosofía de su trabajo, ¿no? Toda la idea es, en este caso, se ha hecho sobre un tema turístico, incorporando todos los contenidos con un sabor, con un contenido, digamos, etnobotánico, pero también aplicado sobre todo a la parte gastronómica. Es decir, era incorporar muchas especies que la gente tampoco conoce y que sabe que se pueden comer, ¿no? Entonces era pues una serie, un catálogo de paneles en los cuales se van planteando diferentes agrupaciones y todas ellas con la aplicación, digamos, gastronómica que se puede utilizar, ¿no? Todos los carteles llevan por diferentes, desde flores comestibles, bayas, frutos de árboles más conocidos, la parte de infusiones. Es decir, realmente ese es un trabajo de exploración y de divulgación sobre las propiedades comestibles que tienen muchas plantas que la gente habitualmente no las tiene en su dieta, ¿no? La idea inicialmente era un proyecto más arquitectónico. Nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre toda esa idea, darle un concepto más permacultural y generar, pues en lugar de meter tanto madera muerta, bancos y demás, meter pues toda una parte de, sobre todo de elementos vegetales, ¿no? Se hizo toda una regeneración profunda del terreno, porque el terreno, como he dicho antes, era un vertedero, y para garantizar también la viabilidad de las plantas había que generar terreno nuevo, meter tierra, se hizo toda una plantación de especies adaptadas, conservando algunos elementos que había de almendros y bueno, pues la idea fundamentalmente era pues eso, conseguir desde el ayuntamiento una necesaria implicación de la ciudadanía, ¿no? La idea fundamental era plantear la comunidad como motor de sostenibilidad y que fueran los propios vecinos los que mantuvieran, digamos, esta propuesta, ¿no? Este espacio para que fuera un espacio vecinal realmente. También, por otro lado, queríamos que incorporar este elemento como un elemento más para incorporar a la pequeña oferta turística que tiene este pequeño municipio. Después de un tiempo, y también quizás aquí hay un elemento a reflexionar, pues bueno, realmente nosotros era una propuesta que se hizo desde el ayuntamiento hacia los vecinos y no tanto desde los vecinos hacia el ayuntamiento, con lo cual ha habido sus tiras y aflojas y no se ha acabado de conseguir esta implicación, esta participación de la ciudadanía, y ha sido con frecuencia el ayuntamiento quien lo ha acabado incorporando o bien en zonas de mantenimiento o lo va, digamos, sobrellevando con diferentes participaciones de la población, ¿no? Es decir, muchas veces, en este caso en Redeña, hay un pequeño colectivo de gente que ha venido a vivir en los últimos años, que sí que lo está, digamos, valorando de otra manera, pero sigue sin asumirse como un proyecto vecinal, quizás también por el propio municipio, que es bastante pequeño y tiene un carácter bastante cerrado, ¿no? Bueno, nosotros al final, la intervención que se hizo fue, pues, primero recuperar un espacio degradado, generar, digamos, un nuevo espacio que además pueda servir para encuentro entre nuevos pobladores y gente que vivía allí todo el año, y que convertir aquel espacio pues, en un espacio también de promoción turística, como os he dicho antes, ¿no? Un espacio, digamos, un recurso pedagógico y un poco, digamos, en la que la sociedad civil fuera un poco la protagonista, ¿no? Bueno, como veis aquí, Blogo Más ha sido muy visitado por los medios de comunicación. Realmente ha tenido una labor en dejar de ser un escaparate que para un pequeño pueblo pues no tenía muchos elementos, digamos, diferenciales, y este sí que lo ha sido, ¿no? A través del arboreto pues se han generado luego eventos, se han dejado exposiciones, concursos gastronómicos, en fin, que te da bastante juego para poder generar diferentes opciones a través de un jardín de este tipo. De todas formas, bueno, la naturaleza sigue funcionando, eso va avanzando, pasan los años,
la zona se va haciendo más sombría. Esta foto ya tiene unos cuantos años, pero ahora realmente estuve hace poco y ya los árboles han crecido bastante y el propio desarrollo va a ser el que va a ir viendo un poco cómo evolucione, ¿no? Ya me decían los ingleses que en 5 o 6 años aquello iba a cambiar por completo, ¿no? Realmente se recoge bastante fruta, la fruta sigue siendo abierto, la gente va y lo recoge, si bien también ha tenido, pues quizás luego lo hablemos, pero la mentalidad también española pues no es la inglesa y el tema de que unos cogen, otros no cogen, en fin, un poco esa parte que nos falta de convivencia que es importante, ¿no? ¿Cómo serían las fases de implementación, ¿no? Un poco la idea, cómo yo plantearía un poco el poner en marcha un jardín comestible, ¿no? Lo primero que haría sería, bueno, pues generar una campaña de sensibilización. Si no existe la iniciativa por parte vecinal, pues hay que empezar a contarla, ¿no? Contarla o visitar algún ejemplo que existe bueno, poner alguna película. Existen bastantes cosas ya por YouTube, se pueden enseñar y, bueno, crear, digamos, un poco esa inquietud o esa necesidad o esa propuesta en general a la población, ¿no? El segundo punto sería crear un grupo motor, que es al final el que tiene que poner en marcha la motivación, la intervención y ponerlo a llevar, o bien no sea el ayuntamiento el que lo promocione, sino bueno, pues generalmente una vez que has hecho esa campaña de divulgación, exista un pequeño grupo motivado que sea el que vaya a poner en marcha la intervención. Después, probablemente a la par con el grupo motor, pues identificar esa zona de actuación y mejor ya sobre jardines existentes. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente es más fácil recuperar un espacio de un jardín que ya tiene una infraestructura, que tiene un riego, que tiene incluso un mantenimiento y poder, digamos, generar un poco ese hábito es fundamental. En Inglaterra no me sorprendía mucho porque ellos, los que actuaban en este campo, decían que su objetivo era convencer al jardinero municipal, ¿no? Es decir, que quitara el boj y que pusiera unos ruibarbos, ¿no? Pues eso era un poco su diseño, ¿no? Luego también creo que es importante, bueno, pues diseñar una actuación en fases, ¿no? Probablemente pues no asumir un proyecto grande como este que os he presentado de Redueña, que es una oportunidad que surgió, sino, bueno, pues hacer pequeñas intervenciones que tengan poco mantenimiento y que se puedan trabajar por diferentes fases, también en función de cómo se vayan, digamos, funcionando un poco la parte, digamos, de participación ciudadana, ¿no? Convertir los jardines en comestibles es un camino, o sea, no tiene por qué ser, digamos, una finalidad, pero realmente puede ser un camino que acabe convirtiéndose la mayor parte de jardines que existen en una localidad. No digo que sea como el ejemplo inglés, pero sí que realmente al final está dando un valor añadido al municipio. Otra cuestión importante y fundamental es la custodia y mantenimiento, que sería cómo organizar esos espacios, quién los va a mantener, si va a ser municipal, si va a ser semi-municipal, en el sentido de que esté coparticipado con la ciudadanía, si lo lleva una asociación, en fin. La difusión y captación de más voluntariados, ampliar a otras zonas y luego lo que os he comentado un poco, como enganchar o engarzar esta iniciativa con otros programas del municipio. Al final, tener un jardín comestible es un recurso más que lo puedes incorporar en otros programas que hagas en tu actividad dentro de la localidad. ¿Cuál es el presupuesto? Pues la pregunta sería, ¿cuál es el presupuesto de parques y jardines que tienen nuestros municipios? Pues claro, depende un poco del tipo de municipio que estemos hablando, ¿no? Estaba mirando en la prensa y viendo lo que se gasta Móstoles en mantener, digamos, sus jardines, pues fijaros si es un dinero importante. En municipios más pequeños no deja de ser una partida importante dentro de lo que significa, digamos, toda la parte municipal, ¿no? También hay que pensar cuánto dinero se está gastando se podría derivar a esta iniciativa. Es decir, se podría también incluso ahorrar. Es decir, que también es un poco el planteamiento económico puesto en números. El mantener unos jardines tiene un coste al año importante. ¿Cómo se ahorran esos costes? Bueno, pues fundamentalmente también es un poco la visión o el diseño que se haga del tipo de jardín que se quiera plantear, ¿no? Luego es una carta a los Reyes Magos, hacer un presupuesto de un jardín municipal, de un jardín comestible, pues, pues depende de la superficie, depende del espacio. Realmente no es mucha la inversión si son pequeñas áreas y lo que hace falta es tener un poco la rotación de plantas y que mantenga un poco esa imagen de estar algo cuidado, siempre algo estético y básico. Es más importante quizás la dinamización, el tener siempre a alguien que esté pendiente, o bien sea una asociación, o bien sea una persona,
que promueva esa participación ciudadana, que lo mantenga, que lo gestione, que lo que es en sí mismo los costes materiales que puede tener un jardín comestible, que realmente no son muy altos, y menos en un contexto más de ciudad intermedia o de pueblo un poco mayor, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del arboreto, cuando planteamos el arboreto de Redeña, nosotros aquí, aparte de la propuesta que hacíamos, era pues eso, tener un proceso formativo, unas 90 horas y unas 2 horas semanales de formación para poder, digamos, trabajar lo que sería esa parte de dinamización. Esto al final no se hizo nada más que la obra, y la segunda parte de mantenimiento no se hizo, pero vamos, que es una acción más o menos permanente y hace falta generar ese grupo motor, reunir a las personas, es decir, tener una especie de rutina, un calendario que permite, digamos, mantener, digamos, esa actividad. En el caso de Inglaterra, pues ellos tenían unas reuniones prácticamente semanales, todos los domingos por la mañana, se convocaban una especie, digamos, como de foro permanente, a veces aparecen las mismas personas, otras veces no, y siempre había como una tarea, una rutina para poder mantener ese jardín. Si bien buena parte del procedimiento en Inglaterra ya se hacía de manera natural, la gente cogía productos, los plantaba y los devolvía, y hasta ese punto, digamos, que de mantenimiento era bastante pequeño, ¿no? Pero al final, bueno, pues un poco las tareas al final pues son básicas, ¿no? De lo que es un poco un jardín, si lo hacemos más con árboles o frutales y demás. Hay algunos ejemplos muy bonitos que también los he visto ya hace años, incluso en el extranjero, que hablan de los muros frutales. Es decir, es aprovechar, por ejemplo, espacios que son, pues yo qué sé, espacios digamos, que están en la ciudad y que son muros, y que son unas paredes que no ves nada, y de repente pues ahí plantar un hilero de frutales, que además los frutales normalmente sobre la pared, cercanos a la pared, están como más protegidos y permiten, digamos, generar espacios de comida muy interesantes, ¿no? Y luego, bueno, pues un poco aquí hay todo tipo de ejemplos, ¿no? Es decir, desde poder, por ejemplo, utilizar mesas de cultivo, en este caso es una residencia de ancianos, en este caso es en La Gomera, en la isla de La Gomera, una simple mesa de cultivo para trabajar con las personas mayores, para cultivar algunas semillas autóctonas, utilizar un espacio de una fuente, convertirla en un espacio con comida o con plantas medicinales también, es un concepto que también se puede utilizar, o utilizar los bancales más o menos tal. Para mí, ¿cuál es la clave? Pero por un lado, bueno, en un jardín, como he dicho al principio, es un espacio abierto, con lo cual tiene que ser un espacio público, tiene que estar claro que no es un huerto, tiene que estar bien diferenciado, con lo cual hay que asumir que es una propuesta en abierto, que tiene que ser a los vecinos en general, a un barrio, a los vecinos de una calle, de un espacio concreto. Podemos acotar mucho el sitio, a veces es interesante. Es importante conseguir la implicación de las personas mayores. Creo que si hay una soberanía, digamos, de personas mayores que se implican y lo cuidan, las cosas duran bastante más. Detectar, por supuesto, asociaciones que puedan participar. Fundamental, contar con los empleados municipales de mantenimiento, convencerles, yo diría un poco seducirles, ¿no?, en ese concepto, y luego también ver pues, otro tipo de espacios como centros educativos, residencias de ancianos, etcétera, ¿no? Es decir, que al final el diseño del jardín comestible pues, puede ir en diferentes sitios o en diferentes etapas, según he comentado un poco en el escalado, ¿no? Bueno, aquí os pongo un ejemplo, también se convierten en espacios de exposición. Es decir, aquí tenéis otros ejemplos, este es el Keukenhof, en el en Holanda. Es un espacio, bueno, es más allá que un jardín comestible, esto es un espacio agrario de 13 hectáreas que cuesta, entonces yo cuando fui ya me costó 14 euros la entrada, que es bastante interesante. Al principio pensé que era una barbaridad y cuando salí dije que me había parecido barato, ¿no? Es decir, hay un espacio ajardinado lleno de exposiciones, con zona de espacio comestible, con zona de esparcimiento. Al final un jardín realmente es un espacio público que genera muchas posibilidades, pero también puede ser, como en este caso el arboreto, convertirlo en un espacio de exposición temporal, o como en el caso de Almócita, en cualquier rincón de una calle, convertir con tipo escultura, tipo, digamos, un espacio de un elemento decorativo que incorpora también la parte comestible, ¿no? Realmente un jardín comestible da bastante juego y deja de ser una estrategia fundamentalmente dedicada a lo que sería este conjunto de actividades que se puedan plantear desde la agroecología. Y hasta aquí, más o menos, un poco lo que había pensado, ¿no?